Dice, estamos al aire, si quieren comunicar con nosotros, Sol. Estamos en Instagram como Una Hormiga en la Historia, así nos encuentran en YouTube también, en Twitter estamos como en Hormiga en 3703 y si no, nos pueden mandar un WhatsApp ahora si nos están escuchando al 3413-280406 o al 3412-709419. Alma dice, qué lindo escuchar historia. Dice Andrés Cabanillas, dice, me gusta. Ana María, Daniela, Vanessa, Cari, Sonia, Florencia, Jorge, Chi, Patricia, María y Avi dicen me gusta. Yo tengo dos saluditos. Bien, uno para Maxi, que nos está escuchando desde muy temprano y se quedó con nosotros. Y Eva, que está viajando a Gaboto y está intentando engancharnos, pero nos puede escuchar de a ratitos. Perfecto. Y a mí justamente me mandaron a decirte que tenés muy linda voz. Hoy los chicos de Depósito. Muchas gracias. ¡Ay, qué bueno! ¡Calor! Es roja y no es por roja. Este muchacho González también me dijo que no eligiera el nombre, así que bueno, González. Bien, y Robert, te mando un abrazo. Un abrazo. Santos también, Juan Ignacio, Berloni, bueno, la mayoría de los muchachos que generalmente nos escuchan, también saludos a todos. Bien, perfecto. Quedamos que los galos toman Roma y llegan Roma, pero también tenemos que decir que no todo solamente era guerra, más allá que era una parte fundamental, sino justamente anteriormente, en la era anterior del reinado, hubo los principios, como dijimos al comienzo del programa, un pequeño paso para Roma, un gran paso para Occidente. Las 12 tablas de la época de la monarquía, las 12 tablas de las 12 leyes, pero ahora se modifica justamente esto y empiezan a aparecer cosas como el plebiscito, que es la ley Hortensia, justamente del 287, 85 más o menos, que es empezar a que la gente, igual que las curias y las comitivas y demás, empiecen a hablar y empiecen a votar sobre las cuestiones que le afectan a ellos a nivel local. Porque hasta este momento, una de las falencias que tenía el Senado, más allá de haber elegido 2 cónsules y demás, es que ellos anteriormente se había pensado en lo que se llamaba un estipendio, que era una ayuda económica, uno de los primeros subsidios, podríamos decir, ¿a quién? A los granjeros y obreros y demás romanos, en el caso de que tenían que ir a la guerra. ¿Qué pasaba con esto? Que la mayoría empiezan a plantear la idea de que vos vas a la guerra y se te deja un dinero para que vos dejes en tu casa. Exactamente, porque ¿qué pasó hasta este momento? Como usted dijo, se cosechaba, se trabajaba la tierra, además, que no todas las tierras, acuérdense que los senadores y demás tenían el Langer Public. El Langer Public era, ellos eran dueños de las tierras y podían vender pequeñas proporciones a los demás. A los pequeños productores. ¿Y las tierras que no vendían, quién las manejaba por ellos? Las iban acumulando nada más. No, el Senado, a ver, todo el tiempo, toda la tierra que tuvieron, la trabajaron y la explotaron, y es más, alquilaban esa tierra, pero sabías que era una explotación, sabías que nunca le ibas a pagar con la cosecha. Además, muy buena pregunta, Sol. ¿Y quién la trabajaba esa tierra? ¿Quién la trabajaba? Bien, no la trabajaban los senadores. Obviamente que no. ¿Quién? Los esclavos. Exactamente. ¡Ay, Muy fácil la conexión! Bien, Roma es una sociedad claramente esclavista. Empieza justamente la esclavitud. La derrota de Vélez hace que agarre una entrada de esclavos que justamente aumenta más o menos un 15-20% de la población. Entonces el romano empieza a tener esa era como el griego. Exactamente. De tantos esclavos podías pensar. Podías ¿Por qué el griego podía sentarse bajo un árbol a filosofar? Porque no tenía nada. Porque no estaba laburando, claramente. O sea, si no hubiera podido. Estamos hablando de una cosa en este momento, jurídicamente para este momento, un esclavo. Bien. Este plebiscito empieza a dar justamente mejores herramientas a los ciudadanos y demás, y empiezan a resaltar también distintos personajes que va a llevar a esto, 150, 200 años después, a la discusión de si el Senado tiene que decidir todo y si también la carrera de senador o lo que sea siempre va a ser a través de herencia, ¿viste? O sea, solamente puede ser la gens. ¿Y por qué nosotros no podemos ser la gens? Vamos a sus guerras, nos esclavizan, hacemos sus trabajos, hacemos las cosechas, ¿viste? Claro, entonces el pueblo empieza a decir, ¿por qué no el poder, pero a primera jugada? Claro. Un poco aunque sea. ¿Y qué dice?
los senadores. No, yo llego acá porque tengo respaldo en tierras, o sea, yo no soy cualquiera. No soy cualquiera. Entonces, no puede tomar el poder cualquiera, entonces se lo doy a mi hijo. Tengo una línea divina. Claro. Entonces, claro, porque yo fui de los pater que se quedaron sentados en el Senado. Y el pueblo decía, sí, está todo bien, Claro, sí. pero estamos creciendo en número, están entrando muchos esclavos, estamos generando mucha comida. Repartí un poquito. Bien, Sí. y ahí empieza el conflicto. Empieza todo el conflicto y demás. ¿Entre quiénes, Sol, empieza el conflicto? ¿Entre quiénes? ¿Entre quiénes? El pueblo y El los pueblo, senadores. o sea, la plebe. Los y, plebeyos. y los pater, Los los pater. patricios, o sea, los ricos. Qué cosa En que este- parece que se repite tanto, ¿no? Claro, Sí. pero en este contexto se va a dar justamente por qué empiezan a tener voz también los plebeyos y demás, porque empiezan a unirse al ejército. Acuérdense que la sociedad se dividía según vos cuánto podías costear tu rango en el ejército. Tal cual. Acordémonos que hablamos anteriormente del caballo, una adquisición que marcaba el Carísimo, estatus de ese momento. carísimo. Las tierras y demás, el uniforme, el casco, no vamos a hablar de la segmentate y demás justamente, pero empieza la lórica, se quita ese sistema de hoplita que había hasta ese momento de todos los ejércitos El hoplita- latinos o griegos. El hoplita es el hombre que se paga su todo. propio su todo. Y Sí. para darse una idea, para la gente, para que lo sepa, para que se ubique más o menos, tiene una película 300 que la mayoría Sí. lo vio. Ujú. Eso es una formación hoplítica. En todo su esplendor, ¿no? Porque Esparta fue el que lo llevó a Bien. todo su esplendor. ¿Qué es una pelea hoplita para usted entienda cómo se pelea? Cuando yo voy a la guerra, Sí. viene el enemigo, ¿me tengo que cuidar yo? Sí. No. En la forma hoplita de pelea, yo tengo que cuidar al de al lado. ¿Y pero cómo lo cuida si no se cuida usted No, mismo? porque a vos, ¿quién te cuida? El de El de atrás al lado. y el de al lado, y así. Exactamente. Ah. Entonces vos estás preocupado por cuidar a los que te dicen. Vos a este y a aquel. Pero otro te cuida a vos. Entonces vos tenés una relación muy estrecha Mucha con confianza, con tu sí, compañero. Porque vos sabés que el otro va a pelear por tu vida. No vamos a hablar de los griegos, pero sabemos que esa Sí. confianza lleva a Lleva las sábanas cosas, después. sí. Claro, pero Este. es eso, la pelea del hoplita, por eso los griegos se terminan imponiendo, entre otras cosas, a los persas. Porque la forma de pelea, vos peleas convencido que te están cuidando. Bien. Que no Pero es bueno, menor. Sigamos. esa forma de pelear obviamente va a ser socavada y destruida totalmente Sí, por sí. justamente los romanos Romano. que van a empezar A profesionalizar. y empezar a armar ejércitos en centurias. Además, imagínense, Sol, si estamos creciendo, nos estamos yendo cada vez más lejos, Sí. necesitamos más soldados. Sí. ¿Ya pueden ser los de la clase alta? No, necesitamos cada vez... Lo que venga, Claro, digamos. y ya yo tengo que hacer que me cuide a alguien que no está a mi nivel. Y que puede tenerme algo de envidia. Claro, entonces Sí, sí. tenemos que No profesionalizar está el bueno. ejército. Exactamente. Bien. Lo que vamos a ir viendo ahora es que también en este mismo ejército van a aparecer distintas reformas. Sí. Una de esas reformas más conocidas y demás justamente son las reformas de Mario. Sí. ¿Quién es Cayo Mario? Para los que no sepan, es como el padre de Julio César, padre Exacto, político padre de político. Julio César, ya siendo uno de los primeros referentes de quienes. Dijimos que había dos bandos en este momento. Avanzamos 150 años, perdónenme, pero empiezan a aparecer los populares y los optimantes. ¿Qué hacía en ese momento? ¿Quién tenía de contraparte en el otro lado? ¿Para qué decir? A Sila. Sila va a ser justamente aquel que empieza a querer como instaurar la monarquía y empiezan las famosas listas negras y demás. Para que vos entiendas, Sol, yo soy militar. Sí, Tengo que tener el apoyo del Senado. sí. Bien. No logro el apoyo del Senado. ¿Qué otro apoyo puedo buscar, Sol? ¿El del pueblo? El del pueblo y el del ejército básico. Entonces Básico. los soldados me empiezan a seguir a mí. Sí. Entonces, si bien mi oponente político tiene el apoyo del Senado, yo le empardo con el apoyo del pueblo y que la soldadera me siga a mí. Que se le termina complicando más al Senado de última. Que Exacto, se le ¿por qué? dé Porque vuelta. acá hay un tironeo de poder. Sí. Y Sila es el que rompe la regla sagrada después de la invasión justamente de los galos de meter al ejército adentro. Claro. Sila en las campañas viene y cae y entra con el ejército. ¿Y qué le va a decir el Senado?
Tenía que quedarse de cara mirando cómo el loco entraba y se apostaba. Entonces ya ahora la figura, fíjate que hay un corrimiento cultural. Ya la figura no es solo el senador, aparece el militar. Claro. Es el que recuperó Roma, el que cuida a Roma, el que la extiende a Roma, aparece un contrapeso. Es el que sufre también las consecuencias. Mientras el otro está sentado en el Senado. Claro. Pero esto se da en un contexto justamente donde Cayo Mario y demás empieza con estas reformas a decir, vos podés ser soldado, cualquiera puede ser soldado, ahora cualquier persona dentro de la República del Reino de Roma puede ser soldado. Sí. Eso fue justamente un avance terrible porque hasta ese momento solo los romanos eran. Acordémonos que Roma llega al 1.000.000 de habitantes en el año 2 después de Cristo. Sí. Llega al 1.000.000 de habitantes. En esta época son muy pocos. En esta época no tan pocos, pero eran más pocos. O menos unos 600.000 personas ya. Pero, viste, no tiene la capacidad de movilizar para toda la península. Exactamente, tiene parte de España y demás. ¿Vamos a un tema? Vamos. Vamos a un tema.